Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo y un nuevo episodio de Encuentros en la Nube, este lugar que está enfocado y dirigido a gestores del cambio y a todas aquellas personas que quieran saber cómo podemos ser líderes transformadores, cómo podemos impulsar el cambio desde nuestras organizaciones, este espacio donde siempre tenemos la oportunidad de hablar con personas que realmente lo están poniendo en marcha, saben de lo que hablamos, son expertos. En este caso estamos con Alejandro Abad, que es Senior Manager de Johnson Control, una gran empresa que ha apostado por la gestión del cambio, y cuando ese tipo de empresas apuestan, pues siempre tienen ese tono inspirador y siempre tienen ese tono de enseñar y demostrar y visibilizar la importancia de la gestión del cambio, y por eso hoy tenemos la oportunidad, gracias Alejandro por estar aquí con nosotros, de poder tener esta pequeña conversación. ¿Cómo estás? Hoy un auténtico placer estar aquí contigo y poder divulgar más sobre gestión del cambio, que creo que es tan necesario hoy en día y bueno, desde siempre, pero creo que hoy en día más que nunca. Ya tuvimos la primera oportunidad en el Congreso el 3 de abril de este año. Tuvimos la oportunidad de charlar sobre eso y por eso queremos seguir hablando porque se nos quedó corto en ese podcast tan dinámico, con tantas personas subiendo, bajando, ¿verdad? Y claro, pues queremos profundizar y dedicar un poquito más. Nos gustó mucho cómo planteaste la gestión del cambio y la verdad es que nos parece muy curioso, o sea, cómo Johnson Control apuesta por la gestión del cambio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que apuesta por esta disciplina? Pues la verdad es que efectivamente es interesante que una organización que además podría calificarse como una corporate, Johnson Controls, para aquellos que no la tengan ubicada, es una empresa americana que tiene de hecho más de 140 años, aunque parezca mentira, de vida. Empezó allá por finales del siglo XIX y se dedica sobre todo a temas de eficiencia energética de edificios, temas de producción de elementos de seguridad. Es un gigante, es una empresa cotizada. Y a pesar de ese halo un poco tradicional que puede tener en principio una empresa de tantos años, es una empresa que, desde mi punto de vista, es pionera en esta idea de incorporar equipos que focalicen su trabajo en las personas, ¿no? En todos aquellos proyectos de transformación, tener desde el primer momento y de forma muy clara un equipo de personas que impulse ese trabajo enfocado y centrado en el usuario, ¿no? Que al final es la persona que trabaja en su día a día, que es la persona que lleva las cuentas, que es la persona que se encarga de que todos los números estén cuadrando, que es la persona que se encarga de revisar las ventas, de trabajar con los operarios, que esa persona esté bien equipada, ¿no? Y Johnson Controls en ese sentido pues ha hecho una apuesta desde hace algo más de un par de años muy clara de definir un equipo de gestión del cambio que no solo nos dedicamos a la parte operativa, sino a la parte también más estratégica, más de acompañar también a los equipos directivos de la compañía para que tengan esa visión más holística, más que holística, porque a veces se confunde un poco el término, eso es una visión completa de los procesos de transformación, ¿no? Donde siempre tenemos un actor principal que suele ser IT, ¿no? Los equipos de tecnología, un equipo de proyecto con una PMO que gestiona ese proyecto y los equipos de negocio, ¿no? Y parece que esa era, ¿no?, la cuadratura del círculo, que parecía que no hacía falta más. Bueno, pues creo que es evidente que sí, ¿no? Históricamente se ha, digamos, externalizado esta función de gestión del cambio con consultoría, que sigue siendo muy necesaria, pero ya más empresas estamos viendo que están haciendo esta apuesta interna, ¿no? Y bueno, pues Johnson Control a nivel internacional lo está haciendo. Yo tengo la suerte de pertenecer a un equipo internacional con gente pues desde Estados Unidos hasta la India. Y bueno, pues acometemos esos proyectos estratégicos de transformación de la compañía desde esa visión de gestión del cambio como elemento principal, no como elemento accesorio, sino elemento principal a la hora de acompañar en esos proyectos.
Pues sí, de hecho, mira, varios temas que has dicho que son súper interesantes y desde luego la perspectiva que tenemos, tanto desde el Instituto como desde el Observatorio de Gestión del Cambio, que es primero formar ese área de profesionales que están liderando desde dentro y que no solo acompañan esa parte operativa, sino también estratégica, nos parece fundamental y además muy innovador porque antes hablábamos, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos que la gestión del cambio está en boca de todo el mundo, ahora cuando das un paso, luego ya la realidad es otra. Y ahí es cuando te das cuenta que cuando tienes equipos que son profesionales y equipos que están orientados y que tienen ese área, pueden dar acompañamiento a las dos partes. Y otra cosa importante también es esa transversalidad, porque es verdad, no podemos dudar que la palanca del cambio fundamental es la tecnología. Es lo que, aunque no sean los únicos, porque no solamente hay transformación digital, también hay transformación cultural, que eso ya es comportamientos, valores, pero bueno, sí es cierto que todo este momento que estamos viviendo, sin duda, es la palanca tecnológica. Y como además yo sé que eres un experto, además de tu experiencia que estás en Johnson Control, me gustaría además dar ahora ese paso a visión global, ¿no? Que decíamos, ese papel de gestor del cambio dentro de los proyectos de transformación. ¿Hasta qué punto consideras que es importante? ¿Por qué tú lo recomendarías a las organizaciones que existiese ese perfil con un papel determinado? Porque es verdad que tenemos acotado el porqué y el para qué de nuestra existencia, ¿no? ¿Por qué? Cuéntanos, Alejandro. Bueno, yo creo que, Amanda, esta es una grandísima pregunta, quizás la pregunta, ¿no? La pregunta que además con la que tenemos que lidiar muchas veces en nuestro día a día. Yo creo que, de alguna manera, tú misma lo has mencionado ahora, gestión del cambio está en boca de todos, pero ¿qué ocurre entre ese momento de esa visión de necesidad y la operativa del día a día, ¿no? ¿Qué ocurre en la parte más estratégica? ¿Qué ocurre más en la parte organizativa y de pensar y de construir ese proyecto y de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué pasa que no acabamos de alguna manera de llegar, ¿no? A esos espacios? Y bueno, yo creo que es una conjunción, como siempre, ¿no? La vida no es blanco y negro, es una conjunción de varios elementos, eh, pero yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos ha posicionado la organización históricamente y quizás en creernos nosotros de alguna manera en la posición que nos han dado otros, ¿no? Y esto lo hilo con la idea de esa necesidad de la que tú hablabas, ¿no? Creo que al final, por mucha tecnología, y que la tecnología hoy en día es el centro de nuestras vidas, parece, y a nivel profesional, muchas veces lo vemos, ¿no? Lo he visto en mi carrera profesional con clientes que parecía que si no tenían esa tecnología iban tarde, ¿no? Y nuestra primera labor ha sido la de quizás dar un paso atrás y hacerles pensar, oye, ¿por qué necesitas esa tecnología? ¿Realmente es la tecnología que necesita tu organización? ¿Es la que necesitan tus usuarios? ¿Cómo la vas a cometer? ¿Es este el mejor momento? En este mundo frenético donde parece que si no estás bueno, pues en la última, en este caso, pues todos se nos viene a la mente la inteligencia artificial, parece que vas tarde. No podemos perder de vista que al final, y por ahora, los que usan esa tecnología son seres humanos, son personas, ¿no? Y esas personas tienen sus filias, sus fobias, sus necesidades, sus preocupaciones, su idiosincrasia propia en el trabajo. Y igual que a nadie se le ocurriría implementar una herramienta sin un experto en tecnología, eh, creo que de alguna manera hemos aceptado implementar herramientas en personas sin expertos en personas, ¿no? Lo cual es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque tú lo que quieres es que tu empleado la use lo más rápido posible de la forma más eficiente, ¿no? Si no lo acompañas, ¿cómo lo va a implementar? ¿Cómo vas a hacer que eso sea un éxito, ¿no? Y es curioso porque caemos continuamente, ¿no? En la misma piedra, continuamente, ¿no? Y entonces los departamentos de tecnología, de IT, son los que lideran esa transformación. Y son los que tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? Y todo al final acaba girando en torno a la herramienta, ¿no? Esa idea de construir muchas veces un Ferrari y luego darte cuenta de que es solo una carcasa, ¿no? O ese propio Ferrari funciona perfectamente,
pero tienes a una persona sin carné de conducir diciéndole que utilice el Ferrari. Y además, en un campo sembrado con colinas. Pues, ni te sirve el coche que le has dado, porque lo que necesitabas era un 4x4, ni tiene las habilidades para conducirlo, ¿no? Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones deberían, y lo están haciendo ya, ¿no? Dar ese paso hacia el entender un poco más a sus empleados, entender un poco más cuál es la visión estratégica que quieren tener a futuro, ¿no? No se trata solo de tener una herramienta por tenerla, no se trata de tener SAP por tener SAP, porque SAP te esté presionando, porque en 2027 se descontinúa la anterior y entonces todos corriendo a SAP, pongo SAP como un ejemplo, ¿no? Lo vemos con la inteligencia artificial. Se trata de entender como organización primero hacia dónde quieres ir y qué herramientas vas a necesitar para transitar ese camino, ¿no? Y en ese, bueno, pues en ese día a día nos encontramos un trabajo que es muy de pico y pala, ¿no? Me vas a permitir esta expresión, no solo externamente, creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, las empresas están empezando a contratar estos perfiles internamente. En cualquier pliego de una transformación grande ves siempre el apartado de gestión del cambio. Eso está muy bien, pero necesitas que internamente quizás haya un cambio de mentalidad, ¿no? Y en eso estamos. Pues mira, me voy a quedar con dos cosas que has dicho. Una, presupuesto, y otra que voy a enganchar con cambio de mentalidad. Con estos dos para la siguiente pregunta. Porque antes decías, y me gustó mucho una expresión que dijiste, es que el gestor del cambio necesitaba tener voz propia. Y me la he apuntado porque me gustó para aprovecharla ahora en esta entrevista. Y quizás también hablando de ese empoderamiento que necesitan esas áreas, que desde el observatorio y desde el instituto siempre estamos diciendo que tienen que ser estratégicas, estar con independencia para no tener pues ninguna afinidad a unos objetivos que haga que al final la objetividad, bueno, pues sea de aquella manera, ¿no? Que sea independiente y que tenga esa voz propia. Claro, para eso hace falta ese empoderamiento, pero ese empoderamiento, una de las cosas que se necesitan es método, en nuestro caso, y bueno, y tú sé que conoces bien HSMO, y presupuesto. Es que esas dos cosas, sin esas dos cosas, es tremendamente complicado. ¿Te has visto en esa tesitura donde te dicen, bueno, Alejandro, ponte y no tenemos ni presupuesto ni tiempo? Y dice, bueno. El pan de cada día, te diría casi. Sí, es todavía una lucha, como digo, en la que nos vemos inmersos en el día a día. Es una pena porque es una pérdida de tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Muchas veces, de hecho, gestión del cambio llega tarde, ¿no? Llega al final casi cuando ya nos hemos dado cuenta de que la herramienta funciona, ¿no? Y los equipos de IT, y además creo que esto es importante, que no parezca que esto es una lucha de unos contra otros, al contrario, esto se trata de crear esas sinergias y de engrasar ese sistema que debería funcionar a la perfección, pero cuando falta una pata y no está bien integrada, no puede funcionar ese sistema. Esa es un poco mi idea, ¿no? Y el camino al que yo intento llevar bueno, pues a todo el mundo cuando hablo de esto. Y entonces, claro, pues te das cuenta cuando ya tienen puesta la herramienta, ya muy bonita, muy preciosa. Si le das a clic y funciona. Y nos damos cuenta de que no hay, el usuario no se ha enterado de absolutamente nada, ¿no? Y llegan a los equipos y hay una resistencia tremenda, ¿no? Y la gente, claro, se molesta, se cabrea con razón, ¿no? Porque a lo mejor esto implica, yo he tenido ejemplos de fábricas paradas durante un mes entero porque la gente se negaba a trabajar con esta herramienta porque nadie le había explicado nada, porque intentaban trabajar con esta herramienta y como no había habido una buena integración, no había habido un buen acompañamiento, resultaba que tenían que salir de su trabajo 1 hora, 2 horas más tarde todos los días para poder completar las tareas, ¿no? Esto es así porque nadie pensó en el usuario, en los diferentes tipos de usuario, que parece que solo hay uno, ¿no? Es un trabajo muchas veces muy concienzudo de entender cuáles son las necesidades de cada uno, ¿no? Y claro, pues efectivamente, pues como tú dices, muchas veces nos encontramos que tenemos que ir corriendo porque hay que apagar el fuego. Y además los recursos que nos dan pues son ínfimos, ¿no? Porque, bueno, ya hemos copado el presupuesto, porque hay que recortar y al final pues
siempre acabas recortando un poco del mismo lado y te Mm. encuentras que, pues eso, muchas veces eres el paracaidista con el extintor, ¿no? Llegas en medio de la guerra y apagando todos los fuegos con un extintor. No te dan más recursos. Y creo que ese cambio de mentalidad, eso es también un poco el cambio de mentalidad que hablaba antes, ¿no? Es entender que esto es estratégico, que no podemos recortar de aquí, que ahí tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo y que esto nos va, porque no se trata de convencer a nadie desde un plano puramente personal. Yo no necesito que entiendas que las personas necesitan acompañamiento per se. A lo mejor tú eres una persona muy enfocada en los números y me dices, bueno, a mí es que lo que me importa es que me cuadre el Excel. Bueno, es que una gestión del cambio con recursos desde el inicio va a permitir que todo ese gasto extra que vas a tener cuando no llegues, cuando tengas que retrasar, con todos los costes que eso implica, y más si estás contratando consultoría, te los ahorres. Entonces, estamos hablando de productividad también. Un usuario que es capaz de usar la herramienta desde el día 1 de forma correcta es un usuario que está siendo más productivo. Si ese usuario necesita 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, como hemos visto, o más, para usarla bien, es dinero que estás perdiendo. Entonces, desde todas las perspectivas, creo que es un error no dotar de recursos y no dar tiempo a esa gestión del cambio. Fíjate, escuchándote, es verdad que ya hace años, sin embargo, tenemos que seguir evolucionando. Creo que además ese precisamente es el leitmotiv que tiene el Observatorio de Gestión del Cambio. O sea, el observatorio precisamente lo que quiere es ayudar a ustedes, los gestores del cambio, a que tengan todas esas herramientas para que luego las puedan utilizar, ¿no? Y que tengan esos datos. Es verdad que llevamos años trabajando, pero es ahora cuando podemos empezar a tangibilizar toda esta parte de gestión del cambio. Y fíjate, siempre hablamos del retorno y quizás también tendríamos que hablar del ahorro, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una pieza que muchas veces tampoco se pone en los business case, ¿no? Y, también es cierto que a veces es difícil de dimensionar, pero es una realidad. No deja de ser una inversión, no es un gasto. Entender cómo un gasto es un error. Invertir en gestión del cambio es justamente eso, una inversión que te va a dar ese retorno, ya sea pues mejorando la operativa del proyecto y mejorando la operativa del día a día de negocio, pero también ese ahorro en gastos, eso sí, en costes que vas a tener a la hora de, pues eso, de tener que abordar una implementación que no está dando sus frutos, porque todo se ha puesto a lo mejor en la parte tecnológica y los equipos no están preparados para ello, ¿no? Y es curioso porque muchas veces, esto a veces, cuando yo lo comento, parece incluso una perogrullada, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, es obvio. Bueno, pero sí es obvio, pero seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez. Y quizás ahí también, como decía, y me gusta que no parezca que esto es una queja, ¿no? Continua, porque a veces la gente se cansa de las quejas, ¿no? Creo que es, como decía, es un ejercicio conjunto entre las organizaciones y los propios gestores del cambio, ¿no? Creo que nosotros tenemos un papel muy relevante y una responsabilidad principal a la hora de buscar esos espacios, esos ejemplos, esas formas de hacer ver al negocio, a la organización, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí hay que hacer un ejercicio concienzudo de entender muy bien la organización, de entender muy bien los equipos y de hacer tu trabajo también interno con tu Excel, con tus números, midiendo esa productividad, trabajando con los equipos financieros, o sea, haciendo un trabajo también de nosotros hacer ver bueno, pues ese ahorro del que hagamos, esos números. Y de hecho, ha sido un ejercicio que he hecho muchas veces con mis clientes y muchos se sorprendían, ¿no? Porque incluso con trabajos tan obvios y tan necesarios como, por ejemplo, un análisis de impactos que puedes hacer antes de abordar un proyecto de transformación. Esto que es algo que muchas veces se focaliza los riesgos, ¿no? Ese análisis de riesgos, pero un análisis de impactos que incluye todas las dimensiones del cambio. Es algo que se quedan alucinando, ¿no? Porque, bueno, no esperan muchas veces que el gestor del cambio se pueda meter en esa visión más de negocio, más estratégica. Parece que todo se circunscribe a comunicación y formación. Pilares principales importantísimos, pero tenemos que salir un poco de ahí. Por eso hablaba también antes de
aceptar un poco el puesto o la posición en la que nos han puesto otros, ¿no? No, es que nosotros también tenemos que empujar un poco ese trabajo de trabajo más estratégico, de todo ese trabajo previo, ¿no? La parte más estratégica de entender la organización, de entender cómo trabajan, de cuáles van a ser esos principales impactos y de trabajar como puente. Yo me he visto muchas veces que uno de los valores añadidos de la gestión del cambio ha sido poner en contacto a esta persona de IT con esta persona de negocio, con esta persona de la PMO y entender un problema que era común, pero que como muchas veces trabajamos en silo, no se entiende, ¿no? Y esa capacidad no solo de conectar personas, sino de conectar problemas, incidencias, necesidades, es algo que creo que la gestión del cambio lo tiene por naturaleza y es algo que tenemos que explotar muchísimo más. Pues no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás comentando, porque efectivamente, además es que tenemos, fíjate, me ocurre también a veces que cuando decimos, y con esto, bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, pero es que estaba pensando justo en la idea que estabas trasladando y es que es verdad, a veces cuando lo explicas, es realmente sencillo lo que estamos diciendo. Estamos hablando de poner en contacto a la gente, estamos hablando de explicar a las personas lo que tienen que hacer. O sea, aparentemente todo esto parece como muy obvio, ¿no? Y todo el mundo lo tiene como muy encima de la mesa. Y luego cuando vas a la realidad, todo esto es tremendamente complicado. O sea, que nos enfrentamos a una disciplina que creo que es inversa. Creo que la teoría es muy sencilla sobre una realidad muy compleja, que normalmente cuesta más estudiar pues otras disciplinas y luego la llevas a cabo y parece que, bueno, pues ya está. Aquí creo que tenemos esa dificultad, a pesar de que todo es obvio, ¿verdad? Sin embargo, la práctica es tremendamente complicada y te encuentras de repente con frases como yo prefiero que no le digamos a la gente pues el feedback de las que hemos hecho, no vaya a ser que piensen raro, una respuesta de un cuestionario, o te encuentras con frases, ¿verdad? Actualmente continuamos en esa línea, o yo no hablo con esta persona nunca, o estoy tan en mi silo y no quiero que nadie entre en mi espacio porque aquí quien manda soy yo. Cosas así, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que lo has descrito perfectamente. Además, me encanta esa frase que has dicho, ¿no? De que esta es una práctica que la teoría es muy sencilla, pero la práctica es demasiado complicada muchas veces, ¿no? Y es así, es cierto. Y ese trabajo de integración que comentaba antes empieza justamente por entender que tiene que haber una agenda común y tiene que haber un consenso común en donde le demos el peso a las personas que realmente merecen y necesitan, ¿no? Y lo merecen no solo porque son nuestros empleados y queremos que trabajen de la mejor manera posible, sino también porque desde un punto de vista organizacional tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Desde una perspectiva de proyecto, desde una perspectiva operativa, económica, de personas, ¿no? Yo creo que no hay vuelta de hoja. Y esto es bueno, ¿no? Porque estamos aquí para quedarnos, ¿no? Y las organizaciones han entendido el valor potencial que tenemos. Ahora se trata de bajar a tierra ese valor potencial y hacerlo una realidad. Y hay que hacerlo, pues efectivamente, de forma conjunta, haciendo que la gestión del cambio tenga sus propios presupuestos, haciendo que los proyectos haya una integración real donde haya capacidad de decisión por parte de los gestores del cambio, haciendo que las organizaciones integren esta visión del cambio como algo propio de toda la organización, no solo a nivel proyecto, porque ese yo creo que también es un poco el problema y esa es la mentalidad de la que hablaba antes, ¿no? El cambio es continuo y el cambio afecta a toda la organización. Entonces, ya no es solo a nivel proyecto. Igual que hay una persona dedicada a los recursos humanos, igual que hay un CTO, bueno, pues tendrá que haber una persona encargada, responsable de la gestión del cambio a nivel global, sentada en un consejo de administración. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no va a ocurrir eso? Y no solo porque no, es que es necesario, ¿no? Y tenemos que transitar hasta ahí. Y si ese es nuestro objetivo, yo creo que todo irá saliendo de alguna manera, ¿no? Y iremos poniéndonos también nosotros, como gestores del cambio, en esa posición. Y bueno, pues poco a poco yo creo que alcanzaremos esa integración que al final lo único en que redunda es
en que podamos tener proyectos exitosos y que las organizaciones puedan transitar bien en este mundo loco de tecnología que vivimos y la gente pues no se vuelva loca en sus trabajos pensando en que mañana va a tener que salir 2 horas más tarde porque no entiende la bendita herramienta esta que le acaban de instalar en su ordenador. Pues sí, así mismo es. Y de hecho, pues ese yo creo que es el leitmotiv que tenemos en el Observatorio de Gestión del Cambio, en el Instituto de Gestión del Cambio. Los inicios fueron complejos, pero ahora la verdad es que hay gente como tú que da gusto escucharla porque la claridad mental con respecto al tema y que sabemos que lo están poniendo ya en práctica, que son pues experiencias que inspiran a otras personas y de ahí que el observatorio, el siguiente paso es consolidar este gremio que estamos construyendo, que aunque todavía no es oficial, efectivamente estamos transitando en ello y lo conseguiremos hasta llegar a ese consejo, que de hecho he creado una nueva figura que se llama el TECAP, con la idea de que esté ahí los consejos. Pero bueno, como vamos a seguir en contacto en el observatorio, ya de esto continuamos hablando en otro momento, Alejandro? Te veo en el observatorio y continuamos divulgando, enseñando, inspirando a todos aquellos que les guste pues acompañar a las personas de forma profesional. Fenomenal. Muchísimas gracias, Amanda. Ha sido un placer. Y nada, vamos a por ello. Un saludo a todos. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.